Dios bendiga en este día, pues estamos ya de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. La palabra del Señor llegando a todos los hogares. Pues en este día vamos a hablar de la ofrenda de la viuda. Continuamos en el libro de Marcos. Hoy estaremos en el capítulo 12, versículo 41 hasta el 44. Y dice la palabra del Señor que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Jesús llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gloria a Dios. Pues como vemos aquí, Jesús mira la ofrenda. En este momento Dios ve todas las cosas y Jesús aquí nos quiere dar una enseñanza acerca del dar. A veces nosotros cuando tenemos poco no queremos dar porque de lo poco pues se nos va a acabar. Pero aquí la viuda nos da un ejemplo, o sea, Jesús a través de esa ofrenda de esa viuda nos da el ejemplo de que si tenemos algo y podemos compartirlo, no es de bendición a nosotros. Y aquí vemos cómo la viuda, teniendo el amor hacia Dios, o sea, ahí vemos cómo ella amaba al Señor. Si ustedes no sé si recuerdan la ofrenda del joven rico, el Señor le decía, pues da todo, porque él decía, todo lo he cumplido, pero en su corazón estaba la avaricia de tenerlo todo. Entonces aquí con la viuda, pues vemos que la viuda amaba a Dios y el amor hacia Dios la hizo, pues dar, aquí expresa Jesús, lo que ella tenía de su sustento, ella dio. Entonces a veces nosotros decimos, pero esto que Dios nos perdone en esta hora, porque en realidad a veces decimos, pero yo no tengo para dar a Dios, pero esta viuda dio del sustento. Una de las cosas más importantes para nosotros es la comida. Entonces, pues ella tomó de eso, gloria al Señor, y le dio al Señor todo lo que ella tenía en ese momento. Pero esa viuda tenía la fe de que cuando ella le daba a Dios, pues a Dios le daba el dueño del oro y la plata. O sea, lo que nosotros le damos al Señor tiene recompensa. Y vemos cómo la viuda sabía, conocía la palabra, conocía al Señor y conocía al Dios que le suplía. Porque si ella no hubiera conocido al Dios que le suplía, al Dios que estaba delante de ella, no lo hubiera hecho. Pero ella conocía que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él tiene el poder para darte lo que tú necesites. Y vemos cómo ella, pues Jesús la toma de ejemplo. Y miren cómo Jesús dice en el 43, que Él llamó a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. A veces nosotros ponemos nuestra mirada en, pero mira, la persona tal pues dio un carro en la iglesia, dio una casa, qué grande. Pero miren cómo el Señor hace un alto aquí. Dice, a veces lo que ustedes creen que dan más, son los que dan menos.
porque los que dan más son los que tienen poco y de ese poco dan más. Gloria al Señor. O sea, la disponibilidad del corazón de la viuda estaba abierta para darle al Señor lo que ella tenía. Ella estaba entregada al Señor y ella sabía que lo que es para Dios, eso tiene gran recompensa, tanto en el cielo como en la tierra. A veces vemos como personas inescrupulosas le dicen a la gente, tú vas a dar en esa iglesia, si es para el pastor cogérselo, no sé cómo le llaman allá, o para el pastor gastarlo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pues no dan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, eso es para los pastores enriquecerse. Y no es que no hay excepciones, pero hay personas que son llamadas por el Señor para ministrar, para estar cuidando una obra de Dios y son incapaces de enriquecerse de las cosas. Ahora, dice la palabra del Señor que de lo que tú llevas a la iglesia, el pastor se va a sustentar. Si Dios en su misericordia va a prosperarte y te prospera, se supone que si el Señor te da a ti, tú estás en una iglesia X, vamos a suponer, en una iglesia X, ahí hay un pastor, pero si el Señor empieza a bendecir, a bendecirnos o a bendecirte, vamos a poner un ejemplo de una persona, y tú llegas a tener una agencia de vehículos, ¿tú crees que ese pastor que está guiándote en la palabra, que está alimentándote a través del Espíritu de Dios, pues no va a tener tú en tu corazón de regalarle a lo mejor el mejor vehículo? Hay muchos, yo he visto ejemplos de pastores que andan en carros buenos porque se lo han regalado, personas que Dios ha bendecido dentro de esa congregación. Y he visto cómo templos se han levantado en base a diezmos y ofrenda de los hermanos. ¿Pero por qué? Porque Dios, a través de ellos, dar de corazón al Señor, y no tanto de dar, sino de ofrendar su corazón al Señor, de ser persona fiel a la palabra del Señor, pues el Señor va prosperando todas las áreas, porque el Señor, lo más importante para el Señor es el área del corazón, no tanto la economía. Pero hago un ejemplo porque estamos hablando aquí del dar. Cuando ustedes ven que una iglesia está siendo prosperada, es porque sus miembros están siendo prosperados. Yo casualmente pertenecí a un ministerio donde yo vi cómo Dios fue supliendo, pero era a través de sus miembros. La bendición que llegaba era a través de que Dios estaba prosperando los miembros. Y entonces al haber prosperidad, pues todo es como en una casa. Si hay uno de la familia que prosperó y esa persona tiene buen corazón, tanto para Dios como para los demás, toda su familia próspera, porque Él quiere el bienestar de todos. Muchos no, muchos agarran y tienen la bendición y los retienen para ellos. Pero hay muchos que cuando usted lo ve que prosperaron, prosperó toda la familia. Usted ve la familia siendo bendecida porque esa persona prosperó. Así mismo, hay personas en la iglesia que prosperan y usted ve regalándole a los hermanitos. Yo he visto casos de hermanos regalándole carro a hermanos, hermanos regalándole casa a hermanitos que no tienen nada, hermanos que dicen yo te doy la ropa. O sea, usted ve hermanos alrededor que están siendo bendecidos por otros hermanos y cómo no, ellos gozosos y orándole al Señor para que siga prosperando el hermano, porque el hermano es un dador alegre. Entonces Dios lo que quiere es que seamos dador alegre. Tanto lo más importante de la viuda aquí no es tanto el dar, sino el corazón que ella tenía. Ella tenía un corazón disponible para darle todo lo que ella tenía al Señor. Imagínense en su corazón cuando Jesús la tomó de ejemplo, es porque Él vio el corazón de cada uno de los que están ahí. ¿Cuál es la intención? Yo he visto personas llevando ofrendas
para ser visto por los hombres, mas sin embargo hay muchos que dan para bendición. Muchos dicen, yo quiero que la obra de Dios prospere. Entonces esa persona, pues Dios va ya prosperándola para que la obra prospere. Por eso es tan importante el nosotros, pues tener la disponibilidad de dar. ¿Qué usted tiene en el momento? No tiene casi nada, pero la viuda dio de lo que tenía en el momento. Tenía el sustento, no es que vamos a decir del sustento, no, como Dios le ponga en su corazón, usted va a dar. Aquí ella estaba dando al templo, llevando la ofrenda, pero era una ofrenda dedicada al Señor. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, el Señor apartó a los sacerdotes para que no trabajaran, porque Él le iba a sustentar. Generalmente muchas personas que están llamadas al sacerdocio, que están llamados a la predicación, tienen que estar trabajando, pero lo mejor sería que las personas que están llamadas a ministrar, que están llamadas a alimentar, personas que tienen dones para ayudar a los demás, pues puedan no trabajar, sino dedicar su tiempo completo para servir a los demás. Pero en estos tiempos vemos como pastores tienen que irse a trabajar porque hay un espíritu que se ha metido mucho en las iglesias de las personas no dar de lo que Dios le da. Si usted está dando es porque Dios le dio algo. Siempre es bueno, yo tengo siempre en mi corazón que es bueno dar que recibir. O sea, el usted dar le da más gozo, yo entiendo, que tener que recibir. Es bueno. El que da es porque tiene, porque el que no da es porque no tiene nada. Pero hay personas que aún tienen y no dan, pero ya esa es otra cosa. O sea, personas que son sumamente, no sé ni cómo decirle, que no les gustan dar de lo que tienen, porque yo misma me he dado cuenta que a veces yo tengo cosas y la doy a otras personas de que tengan necesidad, y para mí no tiene tanta importancia, pero cuando llega a ese lugar, cuánta bendición. Yo recuerdo una vez de una sierva que ya murió, que ella llevaba a un campo ella recogía las ofrendas entre nosotros los creyentes y recolectaba, y dice ella que cuando llegaba a ese lugar era increíble el gozo que tenían esas personas de cosas que uno no estaba usando en su casa. Entonces ese gozo le llegaba a esa persona y eso a lo mejor estaba parado, estancado. Entonces yo diría que es el tiempo de nosotros desprendernos de cosas que nosotros no le estamos dando uso, pero también aquí lo más importante, de tener un corazón disponible para darle al Señor, darle a la obra del Señor. Ahora mismo se está necesitando mucho que la palabra del Señor llegue a toda la tierra, porque hay mucha maldad, pero la palabra del Señor es la que trae restauración, es la que hace que los ciegos puedan ver, porque cuando le llega la palabra a una persona, una palabra ministrada por el Espíritu de Dios, la persona son transformadas. Cuando llega la palabra, se transforma la vida humana, porque dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra el corazón y penetra el alma. Por eso es tan importante de que la palabra del Señor esté en nuestros corazones diariamente. Pues ya en esta hora lo bendigo en esta hora y nos vemos en otra entrega más.